Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Freddy Robles de Doma Proyectos Inmobiliarios y hoy les voy a hablar de los 5 puntos, de las 5 áreas que comprende lo que es el emprendimiento en materia de construcción de casas. La intención es que presentarles a ustedes un análisis pormenorizado de lo que es la construcción de casas. Normalmente se tiene la idea de que para poder emprender en lo que es este rubro, en los bienes inmuebles, en el área específico de la construcción, pues que se necesita mucho dinero. En efecto, el ramo de la construcción de casas es un rubro que pues requiere de una inversión, o sea, requiere de cantidades de dinero importantes. Sin embargo, si nosotros analizamos aquí estas 5 áreas, podremos ver que juegan en este proceso más de 7 figuras y por lo menos 2 de ellas no requieren tal cual dinero para entrarle. Vamos a hablar primero de la primera fase A, que es el tema de la tierra. Y aquí podemos ver que entran en juego 2 figuras en las cuales, pues, podríamos decir que uno puede o no requerir dinero y el otro, en definitiva, no requiere dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que se necesita para hacer un proyecto de construcción? Pues simple y sencillamente la tierra. Aquí entran en juego 2 figuras. ¿Quiénes son? El propietario de la tierra y o el land finder. ¿Quién es el land finder? El land finder es esta figura de la persona que se dedica a encontrar esas tierras que pueden ser propensas o que están en posibilidades de ser un proyecto de construcción. Entonces, puede ser que el propietario simplemente tenga la tierra, no la esté trabajando, no tenga pensado hacer ningún proyecto en él, y puede ser que otra persona que tenga los conocimientos o que tenga la intención de emprender en este tema, se acerque a él y le diga, oye, existe la posibilidad de que tu tierra, de que esa tierra que tú posees, pueda sobre ella hacerse un proyecto y generar este tema de un proyecto de construcción. Entonces, como podemos ver, punto número 1 está el propietario. Y este propietario puede ser que haya pues invertido el dinero para comprar la tierra, o bien pudo haberlo heredado, o sea, una donación de alguien y simplemente no le haya costado. Entonces puede o no haber aportado dinero. Y el land finder, en definitiva, si tú tienes la habilidad para andar en búsqueda de estas tierras, ir a hablar con los dueños y estar en condiciones y lograr que ellos pongan esa tierra para un proyecto, de entrada te puedo decir que ese solo papel, el papel de Land Finder, puede llegar a llevarse hasta un 3% del valor total del proyecto. Esa es la posibilidad que tiene esta primera fase. Entonces, fase A, tierra, propietario, puede o no aportar dinero dependiendo si compra o no la tierra. Land Finder definitivamente no necesita dinero. ¿Ok? Pasamos a la fase 2, que es la ejecución de la obra. Una vez que ya se tiene ubicada la tierra, pues lo que procede es generar el proyecto, ¿sí? El proyecto de construcción de casa, habitación o desarrollo vertical o lo que sea. En este caso, casa, habitación. Se genera el proyecto, se generan todos los documentos necesarios, todo lo que es el proyecto, la exclusión de insumos, la mecánica de suelo y demás. Y con eso se va y se tramita el permiso. Esta parte, una vez que se obtiene el permiso de construcción, pues viene la ejecución de la obra. Aquí entra en juego, pues definitivamente el arquitecto, el ingeniero que va a desarrollar la obra. Aquí puede o no requerirse dinero. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es en definitiva, hay que pagarle a quien haga el proyecto y a quien lo ejecute. Eso, en definitiva, se tiene que pagar. Aquí lo interesante es ver si tú como emprendedor tienes la habilidad de convencer a este arquitecto y este ingeniero. En mi experiencia lo que me ha tocado son 3 esquemas. Uno, donde
el arquitecto dice, a mí me vale gorro, a mí me das mi dinero conforme vamos avanzando y san se acabó. Ahí no hay más que hacer, hay que pagarlo. Yo he estado en condiciones de desarrollar casas en donde el arquitecto, el ingeniero, dice, bueno, págame una parte y págame la otra parte al final, un 50-50 más o menos. O sea, págame el 50 mientras se va desarrollando la obra y págame el 50 hasta la venta del proyecto. Obviamente tenemos un precio A, que es el precio que tú acuerdas y le vas pagando conforme se va la obra. El precio B, que si tú le pagas 50-50, que evidentemente es más caro porque él está yendo contigo en el riesgo y lo que está haciendo es siendo parte realmente del proyecto y está apoyando realmente al proyecto y es natural que él pueda cobrar un poco más. Y finalmente está el especulador, el ingeniero arquitecto que dice, voy contigo, voy al final y entonces aquí están mis honorarios y quiero una pequeña participación al final de la utilidad del proyecto, lo cual es perfectamente razonable. Entonces, en ese supuesto, podríamos decir que esa parte no requeriría dinero, al menos no del honorario. Evidentemente, de todo lo que son los insumos y pagos de nóminas y todo lo que es la construcción, pues eso es sí o sí hay que pagar. Finalmente, bueno, en la etapa 3 es capital. Definitivamente se requiere el dinero, ya se tiene la tierra, ya se tiene el acuerdo con el arquitecto, ya sea en cualquiera de estas 3 dimensiones que platicamos. Ahora necesitamos el capital. Para el capital entran en juego 2 figuras. Uno, el inversionista. El inversionista, ahora sí es momento de buscar el levantamiento de capital, ¿verdad? Para esto, en otro video les vamos a dar todos los lineamientos que ustedes tienen que hacer si quieren de repente pues, levantar capital para sus proyectos. Entonces, está la persona que aporta dinero y ahí entran un número pues indeterminado de personas, ¿no? Puede ser una sola persona que aporte sobre el proyecto, o puede ser varias. Aquí en esta lámina yo lo que pongo es de 1 a 5 o a N números, ¿no? Tú puedes abrir tickets de 50,000, de 100,000 pesos, dependiendo del volumen del proyecto y dependiendo de qué tanta gente quieres que participe. Se hace una corrida muy clara, cuánto va a invertir, cuánto va a ganar y cómo le vas a garantizar ese dinero. Y finalmente, aquí entra otra figura y esta es otra figura que es, vamos a llamarle el broker de levantamiento de capital. Aquí, para jugar esta figura, no necesitas tener dinero, no necesitas aportar dinero. Si tú eres una persona que tiene los enlaces necesarios, o sea, conoces a las personas adecuadas, conoces personas que están acostumbradas a invertir en proyectos, tú puedes hacer una convocatoria para el levantamiento de capital, previo a lo que ya comentamos, a tener un proyecto bien desarrollado, bien definido, cuánto va a costar, en cuánto se va a vender el proyecto, en cuánto tiempo más o menos estimas, cuál es tu proceso de todo esto. Y yo creo que con la energía necesaria y con los enlaces necesarios, aquí se puede acordar un porcentaje también desde el propio levantamiento de capital. Lo ideal es que esta persona, para no quemar, para no desgastar al proyecto, dándole su comisión al momento de captar el capital, lo ideal, que bueno, esa es una opción, pero lo ideal es que la participación de esta persona se vaya hasta el final del proyecto, que tú acuerdes una comisión, pensemos en un 2, un 3% sobre el capital que él recaude, pero que ese dinero se le entregue hasta que se termine el proyecto para que ese líquido no lo pierda el desarrollo mismo del proyecto. Es vital ese dinero durante el desarrollo de la obra como para dárselo de un inicio. Pero bueno, si ya lo acuerdas. Entonces ya llevamos 2 figuras que no requieren dinero. El Land Finder y el broker de levantamiento de capital. Finalmente, aquí hay otra área donde está la parte de lo que no se requiere dinero. Y es el área de la comercialización. Aquí donde entra es la idea, si tú quieres incursionar en esta parte, bueno, pues esta es la figura más conocida del broker, pues el broker inmobiliario, el que va y dice, bueno, ya tienes el proyecto, vamos a comercializarlo. ¿Por qué es tan importante esta figura? Esto es importante porque tú tienes que, desde el momento mismo del desarrollo del proyecto, tú ya tienes que tener a esta base de personas que van a estar promoviendo
pero no desde la construcción, o sea, no esperar a la construcción, sino hacer una verdadera campaña de preventa. La preventa más efectiva es que tú, incluso desde el momento en que tienes el proyecto, que tú puedas desarrollar, por ejemplo, una presentación en 3D, que esa presentación en 3D pueda ser promovida en redes sociales, en una campaña de marketing digital o en una campaña que ya se empieza a promover para que tú puedas hacer una preventa. Y lo ideal es que estos proyectos se vendan pues desde antes de que se termine de construir. Eso es el ideal, porque entonces imagínate que tú planeas un rendimiento siendo medianamente optimistas, ¿no? De un 15% anual. Si tú inicias la construcción y tú haces la venta aproximadamente la construcción de una casa, aproximadamente te lleva 6 meses. Si tú a los 3 meses, con una buena presentación, con un buen análisis, con un buen marketing, puedes llegar a vender esta casa y ya tienes a la persona indicada y lo único que está haciendo es esperar a que termines la casa para prácticamente comprarla. Si tú la vendes a los 6 meses, ese rendimiento del 15% prácticamente se está convirtiendo en un rendimiento del 30% anual. Porque si tú recuperas un 15% en 6 meses, pues tú estás en libertad de reinvertir ese dinero y lograr duplicarlo, o sea, duplicar la rentabilidad. Por eso es tan importante. Y esta parte, tú como broker, si tú solo dices, yo solo me quiero dedicar a comercializarla, a subirla a mis redes y a llevarla, a mostrarla, o bueno, no mostrarla porque pues, no va a estar lista, pero si tú dices, yo solo me quiero dedicar a comercializar, ahí está. En el mercado inmobiliario está entre un 3 hasta un 5% por vender la casa. Entonces llevamos tierra, ejecución de obra, levantamiento de capital, comercialización y finalmente lo más importante de todo para el éxito de un proyecto es que todo esto esté dentro de una plataforma que pueda darle certeza a todas las partes, tanto al propietario como al land finder, tanto al que ejecuta la obra, tanto al que aporta el capital, como al que levantó el capital, como al que comercializa. Y todo esto, pues bueno, a través por plataforma me refiero a todo el bagaje legal necesario, que se tengan los contratos perfectamente firmados de asociación en participación o del contrato de joint venture, que en esencia es lo mismo, o el contrato que tú hayas firmado para esto y que pues obviamente la empresa, la persona que está haciendo todo este proyecto, pues te inspire confianza y tenga todos los elementos para responder ante cualquier situación. Desde mi perspectiva, son los elementos que integran el emprendimiento en materia de construcción de casas. Nosotros somos Doma Servicios Inmobiliarios. Si tienes alguna duda, deja tus comentarios aquí abajo y con gusto la resolveremos. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.